Muy buenas tardes, estimadas y estimados estudiantes. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro segundo espacio abierto para el aprendizaje de la semana 3. Muy buenas tardes, sean bienvenidos. Pues bueno, vamos a abordar algunas cuestiones que tienen que ver con la elaboración de sus actividades. Ya en el primer espacio abierto para el aprendizaje se han expuesto de manera general algunas cuestiones que, pues bueno, pueden ayudarles en función precisamente de la elaboración de esas actividades. En el día de hoy vamos a tratar de ser un poco más puntuales y pues bueno, agradecería en el momento que se van integrando a la sesión, pues bueno, puedan ustedes hacer uso de la palabra, ya sea a través del chat o a través de la mensajería de esta plataforma. Bueno, vamos a comenzar. Pues bueno, recordar que son dos actividades las que tenemos que elaborar en esta semana. La primera que se llama, la primera actividad es la actividad integradora 5, reconocer investigaciones, donde habrá que descargar la plantilla a través de la cual, pues bueno, en este contexto se puedan identificar algunas características de la investigación. Ahorita vamos a pasar de manera concreta a ella, recordar algunos elementos en su elaboración que precisamente refieren a las ciencias y las disciplinas, no en términos generales como fácticas y formales, sino precisamente como disciplinas desde las cuales se está generando y proponiendo el conocimiento. ¿Sale? Bien, pues bueno, en ese sentido, tanto en el foro Aprendiendo como en esta actividad, lo importante es identificar la relación que existe entre la argumentación y la investigación. La ejecución de métodos y técnicas que precisamente le llevan al investigador a plantear resultados, mismos que pueden ser confrontados con su pregunta de investigación y sus hipótesis. Los argumentos pueden ser identificados en el conjunto de resultados y conclusiones, así como en el análisis de los resultados, que serían precisamente las premisas. Ahorita vamos a pasar de manera mucho más concreta a esta situación. Bueno, y por el otro lado, pues tenemos la actividad integradora 6, iniciar una investigación, donde, pues bueno, hay que seleccionar un tema, ¿sale? De investigación, se te sugiere la legalización de las drogas, no es obligatorio, pero, pues bueno, como se ha venido trabajando en semanas anteriores, podría ser precisamente una forma. Plantear tu problema de investigación, a través de una pregunta, justificar por qué es importante que se lleve a cabo esta investigación, argumentar cuál es tu postura. Acuérdate que no se trata solamente de estar a favor o en contra, sino en este contexto, pues bueno, hacerlo en función precisamente de qué datos o qué información o qué opiniones de especialistas apoyan tu postura. Indagar en Internet las disciplinas o técnicas desde las cuales se ha abordado tu tema de investigación, formular dos objetivos, generar una hipótesis, colocar y, pues bueno, finalmente colocar tus fuentes de referencia, tus fuentes de información en un formato, ya sea en la prepa, línea C o algún otro. ¿Sale? Bueno, vamos a pasar en términos concretos a una cuestión mucho más concreta, que puede ser precisamente esta, de las actividades. Tú ya recordarás lo que venimos trabajando en este contexto, que es precisamente que ya este es el formato descargable, donde lo tienes que ir rellenando a las columnas de acuerdo a lo que se te solicita. Se te da el tema y se te da la fuente de investigación, tú solamente tienes que llenar la columna ciencias o disciplinas desde las que se aborda el tema. Recordarás que en este caso, pues bueno, es importante dar lectura a cada uno de los artículos, de tal manera que puedas identificar desde dónde o qué investigaciones o qué ciencias o disciplinas son las que sustentan este tipo de conocimiento. El problema abordado, pues bueno, en ese sentido, qué es lo que intentan dar respuesta, qué conocimiento intentan generar, y finalmente los argumentos. En este columna no es finalmente, sino más bien los argumentos que aparecen regularmente en una relación de las conclusiones, pero en función precisamente de lo que se estableció tanto de la parte metodológica como en la discusión. ¿Sale? Y ahora sí, finalmente, la
relevancia que tiene esta investigación en tu entorno. Recuerda que aquí yo no le puse nada, sobre todo porque las diferentes investigaciones pueden repercutir de manera directa o indirecta en tu entorno, entonces depende precisamente de cómo tú relaciones esto que tú estás identificando en los diferentes textos que se te presentan, los visualizarás o los recordarás por ahí. El primero es este, ¿sale? Que tiene que ver con, en este caso, el Internet, redes sociales y adolescencia, un estudio en centros de educación secundaria de la región de Murcia. El número 2, que tiene que ver con la cuestión acerca del aprendizaje de las matemáticas mediante el ordenador en educación primaria, ¿sale? Y el 3, que tiene que ver con las personas de la tercera edad, efectos de la terapia cognitivo-conductual sobre la depresión en personas mayores institucionalizadas, ¿sale? Bueno, esto, pues bueno, ya no, más bien me detendré, ya no, si gustas un poco ver la primera sesión respecto bueno, el primer espacio abierto para el aprendizaje. Nos detenemos en el análisis para la comprensión de este tipo de textos. El día de hoy nos vamos a enfocar en una cuestión mucho más puntual, que es referente a la cuestión de los argumentos. ¿Sale? Bueno, ¿cómo hacerlo? Pues bueno, no intento hacerte tu actividad, sino más bien darte señales de lo que principalmente podemos tomar en cuenta para nosotros identificar los argumentos. ¿Sale? En ese sentido, ya habíamos entendido que precisamente hay una alianza, hay una relación intrínseca entre la metodología y la argumentación. De tal manera que tú te podrás dar cuenta que conforme se va desarrollando la investigación, no solamente es dar cuenta a partir de las ideas de otras investigaciones o de la información de otras investigaciones de lo que permite precisamente ir abordando un problema de investigación, sino que también en los propios resultados que se obtienen precisamente permiten confrontar los resultados obtenidos con las investigaciones ya consultadas en un principio. Y finalmente, pues bueno, en función de esa confrontación se pueden identificar precisamente los avances o la generación del conocimiento que se obtuvo a través de cada una de estas investigaciones. En ese sentido, pues bueno, recuperamos aquí al final las conclusiones al menos de 2 artículos. ¿Para qué? Para identificar, pues bueno, cómo es que podemos identificar los artículos, sobre todo porque no se trata solamente de mencionar de qué tratan los artículos, sino articular en una relación argumentativa o de argumento lo que se está estableciendo por el artículo. ¿Sale? Bien, entendamos que, pues bueno, por ejemplo, en este caso que tiene que ver precisamente con el impacto, o más bien la cuestión de las redes sociales del primer artículo, ¿sale? Tiene que ver con, en ese sentido, dice Internet, redes sociales, adolescencia, un estudio en centros de educación de secundaria en la región de Murcia. Recupero las conclusiones de aquí para ir identificando esto que te decía, el argumento. Vamos a identificando. Acuérdate que cuando nosotros queremos identificar un argumento, siempre lo vamos a hacer a través de su premisa y su conclusión. Cuando nosotros vemos esta conclusión, no siempre aparece esta relación de manera primera, o sea, lo primero que aparece es la premisa y después finalmente la conclusión. Recordarás que desde la primera semana hay una serie de palabras que nos indican precisamente esta relación donde nos dice, ojo, esta palabra nos indica que a continuación viene una premisa, ojo, a continuación viene una palabra que nos indica conclusión. Eso es muy útil, sin embargo, te comentaba desde esas primeras espacios abiertos que lo importante es ver la relación intrínseca, la relación que hay al interior de esas ideas que se plantean, que es precisamente la conclusión, es la afirmación. Es una afirmación, lo que se sostiene y si lo encontramos, tenemos que hacer la pregunta, ¿vale? ¿En qué se basa o en qué se fundamenta?
¿Sale? Y la premisa en ese sentido, pues bueno, también nos puede ayudar precisamente en el sentido del fundamento. El fundamento, acuérdate que es lo que va a sostener esa conclusión, de tal manera que al nosotros generar esta pregunta, ¿sí? ¿En qué se basa, en qué se sostiene? Entonces estamos dando precisamente la respuesta de las premisas, ¿sale? Entonces, en ese sentido, cuando decimos afirmación, pues no siempre tiene que ser en un sentido positivo. Puede ser, o más bien estamos hablando lo que se establece de forma afirmativa o negativa. Vamos a verlo de manera muy simple. Dice, para concluir, señalar que la mayoría del alumnado considera que el Internet es un lugar seguro que nunca ha sido acosado a través de las redes sociales, al mismo tiempo que toman medidas de seguridad al subir imágenes, ¿sale? Si tú te fijas, aquí hay una palabra, ¿sale? Esta palabra es una palabra que nos indica precisamente premisa, de tal manera que lo primero que nos dieron ha sido una conclusión, ¿sale? Porque si tú te fijas, aunque dice para concluir, el concluir no es el final, sino más bien es lo que está afirmando. ¿Qué afirma? Que la mayoría del alumnado, ¿sale? Lo vemos desde esta perspectiva, esta es la conclusión, ¿sale? Esto es lo que está afirmando, esto es lo que está sosteniendo. Ahora vamos a ver en qué se basa. Vamos a ver las premisas. ¿En qué se basa para decir que la mayoría del alumnado considera? Puesto que un 60% nunca lo hacen públicamente ni tampoco contactan con desconocidos o han tenido una cita con personas que no conocen. ¿Sale? Y te puedes dar cuenta que aquí tenemos un argumento. ¿Sale? Pues bueno, en ese sentido ya estamos encontrando un primer argumento. Cabe señalar que esto que estamos haciendo es simplemente para que vayas identificando. Algunas afirmaciones vamos a tener que recuperar lo leído en párrafos anteriores en el desarrollo de la investigación. No siempre es tan fácil o tan sencillo porque el investigador asume que tú has leído y lo has ido siguiendo conforme va estableciendo sus datos. Y precisamente los datos que obtuvo a través de su investigación. Entonces, algunas veces no hará este ejercicio de síntesis, muchas veces lo dejará precisamente en la discusión, sobre todo porque la discusión se va y se da en base a los resultados obtenidos. ¿Sale? Bueno, entonces vamos a quitar esta porque para concluir, no siempre, como te decía, es una idea de que está al final, puede partirse de ella. Siguiente, aunque hay un grupo muy reducido, 5% que siempre suben fotos a internet y al mismo tiempo, son los que contactan con los desconocidos, por lo que ellos no son conscientes del riesgo que conlleva el acceso a internet cuando no protegemos nuestra privacidad. Los jóvenes consideran que contactar con desconocidos no conlleva ningún peligro para ellos, puesto que aquellos adolescentes que siempre o casi siempre contactan con desconocidos son los que suben fotos, aceptan invitaciones de adultos desconocidos en la red, consideran Internet un lugar seguro para ellos mismos, así como para los menores de edad. Lo que nos lleva a concluir que los jóvenes no conocen de los peligros del mal uso de las redes, puesto que no son críticos con un uso razonable del mismo, por tanto se deberían formar a los jóvenes sobre los riesgos que conlleva el acceso y el uso de las redes en la actualidad. ¿Sale? Bien, si tú te fijas, hasta aquí podemos hacer nos podemos detener y identificar precisamente, ciertas palabras. En ese sentido, ve, por ejemplo, otra vez la palabra puesto. Esta palabra puesto nos dice precisamente que esto que viene a continuación es una premisa, ¿sale? Y en ese sentido, pues vamos a tratar de identificar cuál es la conclusión, ¿sale? Lo que nos lleva a concluir, si tú te das cuenta, eso precisamente es lo que está afirmando. Los jóvenes no conocen del peligro y mal uso, ¿sale? Esto es otro argumento. Vamos ahí. Es la conclusión. ¿Sí? Los jóvenes no conocen de los peligros del mal uso en las redes. Ya lo encontramos. ¿Qué está afirmando? Los jóvenes no conocen de los peligros del mal uso en las redes. ¿En qué se basa para decir esto? Puesto que
no son, ¿quiénes? Los jóvenes no son críticos con el uso razonable del mismo. Vemos que la premisa aquí le podemos completar, ya que los jóvenes no son críticos con el uso razonable del mismo. ¿Te fijas? Vamos encontrando ahí algunos argumentos. Ya encontramos uno. Bueno, aquí está. ¿Sale? Llevamos en ese. Bueno, vamos a revisarlo más. Otra vez encontramos la palabra por tanto. ¿Sale? Por tanto, es un indicador de conclusión. Nos dice, se deberían formar a los jóvenes sobre los riesgos que conlleva el acceso y el uso de las redes en la actualidad. Vamos a ver. Entonces, tenemos aquí que esto es la conclusión, porque es lo que está afirmando, sosteniendo, pero la pregunta ahora para encontrar la premisa de esta es ¿en qué se basa que se deberían de formar a los jóvenes sobre los riesgos que conllevan el acceso y el uso de las redes? ¿Sale? Aquí está, esa es en este caso dice, puesto que ¿vale? ¿Por qué? Puesto que aquí, si tú te das cuenta, no aparece inmediatamente la premisa seguida de la conclusión, ni la conclusión inmediatamente seguida de la premisa. Es importante por eso leer y detenerse a analizar este tipo de casos, ¿sale? Porque en la medida en que te vayas ejercitando en la lectura de este tipo de textos, pues te vas a dar cuenta, te dices, bueno, no habíamos visto una regla de que primero vienen las premisas y después la conclusión. Pues sí son reglas que en términos, por ejemplo, de iniciación en este tipo de estructuras, nos permiten identificarlas, pero ya en su uso no es como una regla que si no se cumple falla. Más bien la regla que nos está diciendo es que precisamente la cuestión aquí de por medio es que si no encontramos si no encontramos la relación, precisamente podríamos estar faltando en el ámbito de la red. ¿Sale? Entonces, en ese sentido, es importante ir identificando en la lectura que vamos haciendo los argumentos. No se trata solamente de enunciar qué tema se está tratando, sino la relación que hay entre sus ideas, cómo se fundamentan, ¿sale? Entonces, vamos precisamente a identificar esta última parte, si sería una premisa o una conclusión. Entonces, la primera que hicimos ya, si ustedes se dan cuenta, sería, bueno, retomando precisamente lo que vemos en el caso, por ejemplo, de este artículo, ¿cuáles son algunos de los argumentos que precisamente podemos identificar? Dice, la mayoría del alumnado considera que Internet es un lugar seguro y que nunca han sido acosados a través de las redes sociales, al mismo tiempo que toman medidas de seguridad al subir imágenes. Aquí hay precisamente una conclusión. ¿Por qué? Porque está sosteniendo algo. Para encontrar la premisa, entonces nos preguntamos en qué se fundamenta o en qué se sostiene lo que está diciendo en la conclusión, puesto que 60% de los alumnos entrevistados nunca lo hacen públicamente, ni tampoco contactan con desconocidos o han tenido una cita con personas que no conocen. ¿Sale? Bien, entonces ahí tenemos ya un primer argumento. 2, los jóvenes no conocen de los peligros del mal uso de las redes. ¿Por qué? ¿En qué se basa? Y los jóvenes no son críticos con un uso razonable del mismo. ¿De qué? De las redes, del uso de las redes, ¿sale? Para que no se quede tan al general. Siguiente argumento. Se debería formar a los jóvenes sobre los riesgos que conlleva el acceso y el uso a las redes en la actualidad. Ok, aquí está afirmando otra vez algo. ¿En qué se basa? Dice, puesto que aquellos adolescentes que siempre o casi siempre contactan con desconocidos son los que suben fotos, aceptan invitaciones de adultos desconocidos en la red, consideran Internet un lugar seguro para ellos mismos
Así que, como para los menores de edad, ¿sale? Entonces, dice, aunque hay un grupo muy reducido que siempre suben fotos a internet y algunos son los que contactan con desconocidos, por lo que ellos no son conscientes del riesgo que conllevan el acceso a internet cuando no protegemos nuestra privacidad. Los jóvenes consideran que contactar con desconocidos no lleva ningún peligro para ellos. Si tú te fijas, esto está precisamente reforzando otra vez la primera idea de que se debería formar a los jóvenes para los riesgos que lleva el uso de internet. Dice, Ame, no escucho, Ame, checar, creo que es que no has prendido. Si estás desde tu celular, hay una opción que te dice Wi-Fi o datos móviles para que puedas precisamente escuchar. Vamos a ver. Vamos a estar aquí. ¿Ya me escuchas? Sí, ya la escucho. Muy bien, muchas gracias. Bueno, lo que te decía, pues bueno, estamos trabajando en esta, una cuestión mucho más concreta. En la sesión en el espacio abierto, primero se dio un panorama general de las características y la estructura que tienen este tipo de artículos que son producto de una investigación científica y su finalidad es divulgar precisamente sus resultados a través precisamente de enunciar el problema de investigación que ellos identificaron, posteriormente el objetivo de investigación que ellos, después de haber determinado qué investigaciones habían ellos encontrado que trabajaban el mismo problema que ellos querían dar respuesta, ¿sale? Porque eso es importante, sobre todo, no seré muy repetitivo al respecto, porque en la sesión pasada, si gustas consultar o ya has consultado esa grabación, pues bueno, te podrás dar cuenta de cómo estos elementos que aparecen aquí, por ejemplo, el paréntesis o el hecho de que nos aparecen las comillas, nos dicen el nombre de estas investigaciones, que fueron el fundamento y la base para que se planteara y se fuera delimitando esta investigación, de tal manera que les ayuda a estos investigadores, a cada uno de ellos, a saber qué se ha investigado al respecto y posteriormente plantear ellos mismos su problema de investigación, que es un poco lo que decíamos. Aquí lo importante es que esto es como un ejemplo de lo que hay que hacer en la actividad número 6. Tal vez no lleguemos al desarrollo de la metodología, pero sí implica el hecho de que para plantear una investigación o una pregunta de investigación debemos previamente saber qué se ha investigado al respecto. Entonces, ello nos permite hacer una pregunta de investigación, es decir, un problema y planteamiento de una pregunta de investigación, y en función de ella, pues bueno, determinar qué deberíamos hacer o qué se debe de hacer para precisamente alcanzar ese objetivo de investigación, ¿sale? Y pues bueno, por eso se nos plantean métodos, instrumentos, los objetivos con los cuales que intentan alcanzar las investigaciones y en un siguiente momento el procedimiento que se llevó a cabo para que fueran obtenidos estos resultados.
En este momento nos encontramos precisamente en el ámbito de la actividad número 5 respecto a los argumentos, porque es muy importante que no solamente se enuncie lo que trata la investigación. Eso no es un argumento, son, o sea, sí son ideas, una lluvia de ideas respecto de la investigación, pero para identificar los argumentos es importante que nosotros identifiquemos, puede ser a lo largo de la investigación, o bien lo que estamos haciendo es retomar las conclusiones para identificar en ellas los argumentos que pueden precisamente identificarse aquí, ¿sale? Que es precisamente recordar que un argumento se establece a través de dos elementos: la relación que existe entre conclusión y entre premisas, ¿sale? Y eso es lo que hemos estado haciendo. En ese sentido, pues bueno, al retomar las conclusiones de esta primera investigación, pues podemos identificar que la conclusión es lo que está afirmando, sosteniendo, y la premisa, para encontrarla, lo que hicimos es preguntarnos en qué se basa, o también nos ayudamos de alguna de las palabras clave que nos ayudan a identificar premisas, que es la palabra puesto, que nos dice a continuación, la podríamos identificar como una palabra que nos dice, pongan atención, a continuación viene una premisa, ¿sale? Bueno, vamos a checar, pues bueno, en este caso, la siguiente, que dice, de igual forma, las citas a ciegas con desconocidos en la red es un fenómeno que los adolescentes participantes en la muestra realizan frecuentemente, puesto que ellos mismos afirman que mantienen relaciones con desconocidos, cuelgan fotos públicamente, sentirse acosado y contactan con personas desconocidas a través de la red. Los jóvenes no ven un uso inadecuado en las redes sociales y piensan que la influencia en sus vidas no les perjudica. Si nuestros jóvenes van a crecer en un mundo digital, necesitamos una educación específica que favorezca su uso y eliminen aspectos que son peligrosos para nuestros menores. ¿Sale? Bien, vamos a identificar en este párrafo. Aquí hay una idea. La primera, bueno, hay varias ideas. Lo importante de esas ideas es identificar cómo se relacionan, ¿sale? Aquí nos está diciendo que si nuestros jóvenes van a crecer en un mundo digital, esto es la afirmación que está haciendo, ¿sale? Y ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve encontrar una afirmación? Porque una afirmación nos dice que está afirmando, sosteniendo. Entonces, eso lo ponemos como una conclusión, ¿sí? Porque decimos, esto es lo que está afirmando. ¿En qué se basa para decir eso? Es decir, ¿en qué se basa para sostener que dice, si nuestros jóvenes van a crecer en un mundo digital, necesitamos una educación específica que favorezca su uso y elimine aspectos que son peligrosos de nuestros menores? ¿En qué se basa para decir eso? Porque los jóvenes no ven un uso inadecuado en las redes sociales y piensan que la influencia en sus vidas no les perjudica. Aquí estamos encontrando la premisa, ¿sale? Y en ese sentido, pues ya encontramos otro argumento, ¿sale? Eso es lo importante de estas actividades, sobre todo a este nivel o en esta columna que nos están solicitando en la actividad. No es simplemente el enlistamiento de ideas de las que trata, sino la relación que hay entre ellas, o sea, cómo una precisamente le permite a otra establecerse o fundarse. Bien, no sé si hasta aquí tengas alguna duda o pregunta, con todo gusto, confianza, si puedes ser abriendo tu micro o puedes hacerlo a través del chat, como gustes a mí. Ok, bueno, mientras te animas, vamos a checar lo siguiente. Bueno, en este caso, ok, él dice, estas son tomadas de este otro artículo que se llama Aprendizaje de las matemáticas mediante el ordenador en educación primaria. Vamos a retomar sus conclusiones. El retomar sus conclusiones no es solamente copiarlas, sino que dentro de ellas, pues bueno, identificar los argumentos, ¿sale? Bien, en ese sentido dice, los resultados obtenidos llevan a pensar que el programa ha tenido un impacto beneficioso en el rendimiento general
en matemáticas. Aquí hay que poner énfasis en esta palabra. Nos dice, ya que, aquí está. Entonces, podemos identificar que a continuación lo que viene es una premisa. En los tres cursos analizados, las puntuaciones obtenidas por los alumnos del grupo experimental son superiores a las puntuaciones obtenidas por alumnos del grupo de control. ¿Sale? No obstante, bueno, vamos a analizar hasta aquí porque aquí hemos encontrado un argumento. ¿Cómo lo podemos identificar? Pues bueno, primero, no dijo la palabra por lo tanto, así, entonces, no. Sin embargo, encontramos que está haciendo una afirmación. ¿Cuál es la afirmación que está haciendo? El programa, esta es la conclusión, esto es la que afirma o sostiene, el programa ha tenido, ¿cuál programa? En este caso es ICASIS. El programa, le podemos agregar ICASIS, ha tenido un impacto beneficioso en el rendimiento general en matemáticas. Esa es la conclusión. Está afirmando eso. La pregunta es, ¿en qué se basa para encontrar la premisa? La premisa nos dice, o en qué se basa para decidir esto, en los tres cursos analizados, las puntuaciones obtenidas por los alumnos del grupo experimental son superiores a las puntuaciones obtenidas por los alumnos del grupo de control. ¿Sale? Bien, y esto es más o menos lo que debemos hacer a lo largo precisamente de la lectura del artículo, identificar estas afirmaciones que se están haciendo para posteriormente identificar, bueno, en qué se basa para establecer eso. Vamos a ver si en el párrafo siguiente podemos encontrar algún otro argumento. No obstante, dado que mediante el programa ICASIS no se trabajan todas las competencias involucradas en el currículum de las matemáticas, se ha analizado si la mejora es general o parcial a las competencias directamente relacionadas con el programa. Tal y como se ha podido comprobar con los resultados expuestos, esta mejora es más elevada en las competencias trabajadas directamente, dado que en todos los casos se han alcanzado diferencias estadísticamente significativas entre el grupo experimental y el grupo del control. Sin embargo, cuando se ha analizado si realmente se da una transferencia de competencias matemáticas trabajadas por el programa a aquellas competencias no trabajadas por el programa, se ha observado que las diferencias entre el grupo experimental y el grupo de control ha disminuido y en algunos casos desaparecido. Por lo tanto, las mejoras obtenidas y constatadas con los resultados alcanzados son mejoras que parece pertinente valorar como parciales y no generales. Aquí tenemos ya, por esto, aquí una palabra clave, una cuestión que debemos de tomar. Es esta, la palabra por lo tanto, porque la palabra por lo tanto es un indicador de conclusión. Entonces, vamos a retomarlo. Hacerlo como lo estábamos haciendo. Y entonces podemos decir que eso es lo que está afirmando. Las mejoras obtenidas y constatadas con los resultados alcanzados son mejoras que parecen pertinente valorar como parciales y no generales. ¿En qué se basa? La pregunta, ahora vamos a buscar la premisa. ¿En qué se basa para decir esto? Pues lo podemos identificar en la siguiente. ¿Por qué podemos decir lo anterior? Ya que cuando se han analizado si realmente se da una transferencia de las competencias matemáticas trabajadas por el programa a aquellas competencias no trabajadas, se ha observado que las diferencias entre el grupo experimental y el grupo de control han disminuido y en algunos casos han desaparecido. ¿Sale? Entonces, ahí podemos encontrar ese otro argumento. ¿Sale? Entonces, no se trata de copiar y pegar las conclusiones, ni tampoco de
solamente enlistar de lo que trata el artículo. En el apartado que nos está solicitando en aquí, argumentos principales de la investigación, precisamente se trata de eso, de identificar qué se puede afirmar en base a las investigaciones que ha realizado y en qué se basa. ¿Qué afirma? Podemos encontrar la conclusión y la premisa. Para encontrarla nos preguntamos en qué se basa o fundamenta. ¿Hasta aquí alguna pregunta, Ame? Bueno, sí, es que en ese aspecto como que no le voy entendiendo bien más o menos como dice que la premisa y la conclusión son los que van en cada espacio de las preguntas que nos hacen para la actividad, o cómo, no, es que más o menos como que no. Nada más, dame chance tantito. Estamos, mira, para cada uno de estos elementos, yo te pido que revises la grabación del enlace pasado. Está, por ejemplo, las disciplinas, esas hay que dar lectura. Si no las encuentras dentro de la lectura, las disciplinas, yo te recomiendo que vayas a las fuentes de información, porque en las fuentes de información de cada artículo, ellos dicen desde dónde están retomando, desde dónde están retomando, desde qué disciplinas están retomando estas investigaciones para ellos mismos plantearla, ¿sale? Y por ejemplo, en que analizamos, puede ser que tú vayas a las referencias bibliográficas y aquí encuentres qué es la ciencia desde las cuales se está generando, ¿sale? En la segunda columna dice problema abordado. Bueno, aquí sí tienes que dar lectura y debes de decir qué intenta resolver cada una de sus investigaciones, ¿sale? Y en el apartado 3, argumentos principales de la investigación, lo que intento aclarar es que no se trata solamente de que me platiques o de que narres en tu documento de qué trata, ¿sale? Cuando nosotros hablamos de argumentos, tenemos que entender que los argumentos tienen dos elementos estructurales, premisas y conclusión, ¿sale? Por eso la importancia de que en este caso de lo que yo retomé aquí abajo, esto lo retomé de las conclusiones, para que tú identifiques, o bueno, la persona que vea este material, identifique que no se trata solamente de narrar lo que trata el artículo, sino de que tú puedas establecer de acuerdo a lo que leíste los argumentos. En este sentido, aquí podemos nosotros encontrar, si nosotros, por ejemplo, le quitamos esto, vamos a ponerlo en blanco para que desaparezca, ¿sí? Si nosotros lo ponemos así, esto sería un argumento, ¿sale? ¿Por qué? Porque la primera afirmación que estamos viendo dice, la mayoría del alumnado considera que en Internet es un lugar seguro y que nunca ha sido acosado a través de las redes sociales, al mismo tiempo que toman medidas de seguridad al subir imágenes. Si tú te fijas, esto es una afirmación, ¿sale? Esto me lo está dando como algo, pero yo al leer, tú tienes que preguntar para ver si esto es, qué relación tiene. Esa es una afirmación, ¿sale? Lo puedes encontrar para ponerlo como conclusión con palabras, a veces, por eso les decía, tengan cuidado, a veces sí les van a aparecer, pero a veces no. Pero en ese sentido, esto es una afirmación. A veces puede venir acompañada por palabras en conclusión, por lo tanto, así, etcétera, ¿sale? Son palabras que nos dicen, ojo, esto que viene a continuación, este enunciado, esta afirmación o negación es una conclusión, ¿sale? Pero, ¿qué la sostiene? Que la premisa es lo que la sostiene. Es decir, para que sea un argumento, no basta con por ejemplo, rescatar, por ejemplo, esto, que tú pusieras aquí esto,
supongamos que lo pusieras aquí, dices, bueno, vamos a rescatar alguno de los argumentos. Y tú lo pusieras aquí nada más esto, la mayoría de lo alumnado considera que el Internet es un lugar seguro y que nunca ha sido acosado a través de las redes sociales, al mismo tiempo que toman medidas de seguridad al subir las imágenes. Si tú te fijas, esto es una idea, es una afirmación, pero para que sea un argumento, debo de decir o debo de extraer, en este caso del texto, en qué se basa o los mismos autores para establecer eso. ¿En qué se basan para establecer eso? ¿Sale? Se basa en que un 60% nunca lo hacen públicamente, ni tampoco contactan con desconocidos o han tenido una cita con una persona. Solamente aquí en esta relación podemos nosotros encontrar un argumento, no antes, ¿sale? Una sola afirmación, una sola idea así, si la copiamos y la pegamos acá, no hace el argumento. Tenemos que ver, por eso aquí lo que no quiero que te pierdas es, entonces, ¿qué debo de rescatar aquí? Los argumentos. Tener en cuenta que un argumento es la relación entre proposiciones o entre enunciados. La relación que debe de haber entre ellos es que uno afirma algo o niega algo, pero con base en otro enunciado. Por eso es lo que estamos viendo acá, ¿sale? En ese sentido, ¿qué está afirmando? Afirma la mayoría, hasta subir imágenes. Esa es una afirmación. ¿En qué se basa? Y aquí dice, puesto que, eso es lo que lo está fundamentando. Entonces, en esas dos ideas, en esos dos enunciados o proposiciones, es donde estamos encontrando el argumento. Si están separadas, no pueden ser argumento. Necesitan estar relacionadas para que pueda considerarse argumento. Por eso el otro también. Aquí hay otro argumento. Yo lo que trato de explicarte es que lo primero, los jóvenes no conocen de los peligros del mal uso de las redes. Si tú te fijas y lo dejamos nada más en los jóvenes no conocen de los peligros del mal uso de las redes, es una idea. Pero ¿cómo se vuelve un argumento? ¿En qué se basa para decir eso? Ya que los jóvenes no son críticos con un uso razonable del uso de las redes. Entonces ya tenemos ahí un argumento. ¿Por qué? ¿En qué se basa? En que los jóvenes no son críticos con el uso razonable. Entonces, en esa relación de estas dos proposiciones o enunciados, ya tenemos un argumento. ¿Sale? Lo que te decía es, ¿cómo identificamos qué funciona como conclusión? La pregunta que debemos hacernos al leer es, ¿qué afirma? Y para encontrar la premisa, ¿en qué se basa o en qué se sustenta? Y algunas palabras hay que recuperarlas, de esas primeras que vieron en la semana 1, esas palabras que nos dicen, ojo, aquí viene una conclusión, ojo, aquí viene una premisa, ¿sale? Por ejemplo, nos ha aparecido en esa primera lectura la palabra puesto y ojo, ahí nos viene una premisa. Y en algunas otras, por ejemplo, en conclusión o por ejemplo, por lo tanto, así, etc. ¿Sale? No sé si te quedó un poquito más claro, a ver si no te hice más bolas. No, sí, ya voy entendiendo. ¿Sí? Bueno, nada más es eso. Entonces, lo importante al momento de dar lectura en este tipo de textos o en donde te pidan que tú identifiques argumentos, no es que narres de qué trata, sino la relación de las ideas en lo que relata o en lo que tú estás entendiendo. Por ejemplo, bueno, aquí sí vamos si se está hablando de Internet y adolescencia, ¿qué se afirma? Sí, nos preguntamos, ¿qué está afirmando? Pero para encontrar el argumento debemos también de responder en qué se basa o en qué se sostiene para afirmar eso que está diciendo. Y en cada uno de los argumentos. No se trata solamente de decir, bueno, este artículo habla acerca del aprendizaje de las matemáticas. Ok, eso es de lo que trata. Pero ¿qué afirma al respecto en esta investigación después de haber hecho su investigación, de haber aplicado una metodología? Tú te darás cuenta que lo establece casi siempre al final, o muchos de ellos lo establecen donde dice análisis, resultados o conclusiones. Ok, esto es lo que le permite afirmar ciertas cosas a cada investigación. El reto para nosotros como lectores, o en este caso de ustedes, es encontrar qué afirmaciones hace y en base o cómo fundamenta o se pueden fundamentar ese tipo de afirmaciones. ¿Sale?
Y bien, ya para si te surge otra duda, me daría mucho gusto que la expresaras. Por el otro lado, en esta, un poco recuperando esto que ya se está trabajando en los artículos, es un poco lo mismo, ¿sale? Un poco lo mismo, pero en el sentido de que ahora tú te veas como un futuro investigador, que significa que tú vas a elegir un tema. Se te propone la legalización de las drogas, puede ser otro. Lo importante al momento de plantear un problema no es que sea un problema solamente personal, tiene que ser un problema que se pueda resolver investigando, ¿sale? Es decir, primero vamos a tener que consultar otras disciplinas u otras investigaciones que se han hecho al respecto de lo que yo quiero investigar. ¿Qué ejemplo tenemos al respecto de esto? Al inicio de cada artículo, tú te vas a dar cuenta que los autores comienzan a hacer referencia a otras investigaciones. Así es como se investiga, dando cuenta o sabiendo cómo otros autores o cómo otras investigaciones han abordado el tema. Por ejemplo, aquí nos está diciendo, esto que aparece aquí es un signo de que nos dice, ojo, esto yo le estoy diciendo porque ya consulté otra investigación. Ojo, aquí estoy yo consultando otra investigación y estoy diciendo cómo lo aborda. Así es un poco lo que nosotros tenemos que ir haciendo acá, ¿sale? De una manera mucho más, digámoslo así, esquemática. Bien, en el apartado del justificar, aquí es lo importante decir, justificar es dar razón. ¿Qué beneficios tendría, a quién beneficiaría que se llevara a cabo tu investigación? No vas a salvar el mundo tal vez, pero ¿por qué es importante que se conozca esto? Argumenta cuál es tu postura. Aquí es importante que nosotros digamos, bueno, yo estoy a favor o estoy en contra, pero ¿por qué? ¿Por qué estás a favor o por qué estás en contra? O bien, ¿por qué estás de manera neutral? Y aquí lo que te está diciendo es que precisamente tú recuperes e identifiques en qué otras disciplinas se ha abordado tu tema, qué disciplina o método o técnica lo ha abordado y cómo lo ha abordado. ¿Sale? La cuestión de formular o los objetivos es un poco con lo que intentas hacer con tu investigación. ¿A qué nos referimos con eso? Después de que los autores en las investigaciones te vas a dar cuenta, se van a dar cuenta en su lectura, después de haber dicho o abordado de ¿cómo se llama? Ya cómo han trabajado otras investigaciones, todos cierran, después de haber identificado el problema y cómo lo han abordado esta investigación, cierran con un objetivo. ¿Qué quiero hacer yo con esta investigación? Esta investigación, por ejemplo, intenta conocer y nos dice su objetivo, ¿qué intenta conocer? ¿Sale? Bien, por ejemplo, acá, en este también vamos a encontrar un ejemplo. ¿Sale? Lo mismo hizo, es decir, recuperó información que abordan también su tema desde otras disciplinas, ¿sale? Y también dice, una vez que ya he dicho quién ha abordado mi tema y entonces cuál es mi problema de que quiero yo conocer, vean, aquí por eso también lo hacen los objetivos. Bueno, no se trata de que copien, sino que identifiquen que eso es parte de la estructura y del planteamiento de una investigación. ¿Sale? Yo para plantear una investigación debo de a su vez consultar lo que han hecho otras investigaciones al respecto. Y por eso la formulación de objetivos, la generación de hipótesis, pues bueno, hay por ahí algunos recursos, yo solamente recuperé esto. En términos muy concretos, la hipótesis es la respuesta que se hace o se da con sustento en lo que ya se conoce de otras investigaciones, es la respuesta que se anticipa a la pregunta de investigación. ¿Sale? Eso es en términos sencillos. Y al final, pues bueno, no se les olvide, no se vale solamente poner los enlaces, sí hay que poner qué textos revisaron ustedes, qué fuentes de información confiable revisaron ustedes. Yo les pongo esta tablita, si les cuesta mucho trabajo identificar, nada más identificar precisamente que los autores, el año en que fue publicada, el título de la publicación, lugar donde fue publicada, la editorial o la revista donde está publicada y finalmente la URL si es que fue obtenida de internet. Esa es la estructura básica de una referencia a una ficha bibliográfica.
Entonces, si les cuesta mucho, por ejemplo, manejar lo que ya se ha abordado en otros espacios, esta pestañita de aquí de referencias, o les resulta muy complejo entender lo que dice el manual, al menos debo yo decir en mi texto cuáles fueron las fuentes que revisé y qué debo de recuperar de ellas estos datos y ponerlos al final, que son las referencias bibliográficas. ¿Sale? No sé si hasta aquí tengas alguna pregunta, Ame. No, creo que no. Bien, pues bueno, esto es solamente, bueno, te pediría si puedes revisar también lo del primer espacio de aprendizaje de la semana. Y pues bueno, para cerrar, que no se les olvide, es muy importante contestar las encuestas para visualizar la semana 4. Si ustedes no contestan estas encuestas, no les van a aparecer las actividades de la siguiente semana. Entonces, antes de cerrar o que se cierre esta sesión, este espacio de aprendizaje, recordarles, es muy, muy importante contestar las encuestas para que puedan visualizar los contenidos y las actividades de la semana 4. ¿Sale? Bien, y pues bueno, invitarlos a que sigan participando en el foro Aprendiendo. ¿Sale? ¿Alguna pregunta, Ame? ¿Algo que quieras que podamos abordar? Que quieras o necesites, a lo que tengas alguna duda por ahí de cualquiera de las actividades. No, espero que no. De todas maneras, igual si ya al momento de realizar la actividad me surge algo, pues le mando un correo. Sí, puede ser por la mensajería de la plataforma o por el correo electrónico. ¿Sale? Ok, sí. Muy bien. Te agradezco mucho, Ame. Bueno, a los que vayan a ver esta grabación, pues bueno, cualquier duda o situación, acuérdense que estamos precisamente en la mensajería de la plataforma y el correo electrónico. ¿Sale? Bueno, pues muchas gracias. Muy bien. Nos vemos pronto. Gracias a usted. Bye, bye.